Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz de Criar y Coser. Hoy voy a comenzar a hacer el vestido de Merlina. Voy a copiar esta blusa que me gusta cómo me queda holgada para la parte de arriba. Puede ser blusa y falda o vestido. Yo lo voy a hacer vestido. Y solo voy a copiar, como quien dice, el molde básico desde el pie de cuello hacia abajo hasta aquí donde tengo el elástico. Y las mangas estas no las voy a usar tampoco. Y ahorita les muestro cómo transformo el patrón. Voy a hacer también el pie del cuello y el cuello camisero aparte. Y es la primera vez que hago el patrón, vamos a ver qué tal me queda. Volteé la blusa al revés y la coloqué sobre el papel para trazarla utilizando la rueda que tiene piquitos. Tracé por fuera del margen de costura en los costados y después entre la línea de costura que une la manga y la blusa, por fuera de la línea de hombro, por dentro del pie de cuello y por dentro de la tapeta de la blusa, ya que esa la voy a cortar por separado. También marqué el largo que necesito. Ya que marqué el frente de la blusa, la abrí para marcar el cuello de la parte de atrás. Después tracé con lápiz todas las marcas que hice con la rueda, usando las reglas para definir las líneas y curvas. En la línea de hombro le agregué 2.5 centímetros hacia afuera y medí la sisa para encontrar el centro de esta. Uní esta marca en semicurva con la línea del hombro. Le agregué más holgura en la cintura porque la blusa tiene unos pliegues en la espalda y eso hace que quede más holgada. Debe medir más de la medida de busto para que baje fácilmente el vestido. Yo lo dejé de la misma medida de mis caderas. El cruce o la tapeta de la blusa va a medir 1 pulgada de ancho, pero como la voy a hacer de tela diferente, debo agregarle 1 centímetro en el centro delantero para poder unir las piezas. En otro papel copié el molde de la espalda. La mayoría de las líneas son las mismas, la única que es diferente es la curva del cuello. Aquí me equivoqué y tracé el cuello delantero, pero ahorita lo voy a borrar. Ahí le borro y tampoco se debe de copiar la línea que agregué para el margen de costura en el centro delantero. Compruebo que las líneas de los hombros en ambos moldes midan lo mismo. Borro el cuello de espalda en el molde delantero. Compruebo medida en los costados y verifico que se forme una curva bonita en la sisa. Después agregué el margen de costura. En costados y hombros agregué media pulgada para hacer costura francesa y en el cuello y cintura 3/8 de pulgada o 1 centímetro. En la sisa no sabía cuánto agregarle. Más adelante terminé agregando medio centímetro, pero al final solo remallé la sisa. Esto va a depender de qué tela estén usando y cómo quieren terminar las costuras. Para el vestido yo utilicé tela organza y para la tapeta y el cuello utilicé tela satín. En realidad el margen de costura en el cuello fue 1/4 de pulgada, que es poquito más de medio centímetro, pero les recomiendo que sea 1 centímetro. Decidí colocarlo con alfileres al maniquí para darme una idea de cómo iba a quedar la blusa.
Para hacer la tapeta o cruce de la blusa, tracé una línea recta indefinida, copié el largo del centro delantero, incluyendo costuras, y después escuadré 2 líneas indefinidas hacia adelante. Desde la primera línea hacia adelante agregué 3/8 de margen de costura, después 1 pulgada, que es el ancho de la tapeta. Le había agregado el margen de costura, pero todavía no era ese paso. Se debe agregar 2 veces el ancho de la tapeta porque va a ir doblada a la mitad. Después agregué el margen de costura de 3/8 nuevamente. Para trazar el patrón del cuello, se mide el cuello delantero incluyendo el ancho de la tapeta doblada, que es 1 pulgada, 2.5 centímetros. Estas medidas son sin el margen de costura. También se mide el cuello de la espalda. Después se suma la medida del cuello delantero y cuello de espalda. Ahora voy a hacer el cuello para la blusa. Después de ver varios tutoriales, este es el que se me hizo más fácil. Voy a hacer una línea aquí a 1 pulgada de el borde del papel. Y voy a escuadrar hacia adelante. Que sea un poquito más de la medida del cuello delantero y de espalda. Ahora hacia arriba voy a medir 2.5 centímetros o 1 pulgada. Este botón tiene que caber en el pie del cuello, entonces por eso estoy usando 1 pulgada, que es lo mismo del ancho del cruce que le voy a agregar. Y de aquí para acá voy a medir la medida del cuello de espalda, 3.6. Estoy usando en pulgadas, 3.6 pulgadas. Y de acá arriba también voy a medir 3.6 pulgadas. Ok, le medí mal. Y ahora voy a medir el cuello delantero, que son 6 pulgadas. Hacia arriba voy a medir, yo voy a medir media pulgada, puede ser 1.5 centímetros. Y ahora voy a unir este punto con este punto en semicurva. Así. Y después de aquí hasta acá voy a medir 6 pulgadas.
y escuadro hacia arriba. Escuadrar es poner la línea de la regla aquí derecho con esta nueva semicurva que hice. Esta línea debe de ir derecha y acá escuadramos así. Y de ese punto hacia arriba debe de medir la misma distancia de aquí hasta aquí, que es 1 pulgada. Así. Y ahora se une en semicurva también. Y ahora se hace una pequeña curva aquí. Puede ser 1 centímetro más o menos hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo. Y vamos a hacer una semicurva aquí también. El botón iría aquí más o menos a media pulgada del borde. Aquí sería en el centro. Si hacemos esto podemos más o menos ver si nos gusta la curva cómo se vería o si debemos hacerla más pronunciada. Como este botón es muy grande, yo creo que esa curvita así está bien. Así que así la voy a dejar. Ahora voy a cortarlo. Bueno, aquí está el pie de cuello ya. Ahora lo voy a voltear. Bueno, voy a marcar primero esa línea que es el cruce. Esta línea mide media pulgada porque es el cruce. Es la mitad de lo que va a medir creo que se llama plaqueta para los botones. Bien. Ahí sería el centro donde van a ir los botones. Entonces lo voy a doblar para pasar la marca de este lado. Cuando tengo el pie de cuello así, ya pasé esta marca de media pulgada por el otro lado. Lo voy a voltear y voy a colocar esta línea del pie de cuello aquí en la línea que había hecho previamente. Y voy a trazar esta semicurva hasta llegar a la marca. Ahí está. Y puedo volver a marcar con esto. Aquí al principio es recto. Y después usar la regla. Ahora de aquí para arriba voy a medir 4 centímetros. Voy a verificar esa línea porque ahí me queda un poco más arriba. Mido 4 centímetros hacia arriba. Puede ser 4 o 5 centímetros. Son medidas estándar. Ahora de aquí voy a escuadrar de este punto. La regla transparente es muy buena para escuadrar aquí. Se coloca esa línea que quede derecho con esta. No tiene que ser hasta acá derecho, sino aquí en el final. Y se escuadra. Y hacia arriba se miden entre 6 a 8 centímetros, depende de qué tan
puntiagudo queramos el cuello. Yo voy a medir 6 centímetros. Podemos hacer una prueba y si no nos gusta, pues le agregamos más centímetros. Ahora este punto lo voy a escuadrar hacia adelante. Como se escuadra hacia adelante, que una de las líneas de la regla quede derecha con la línea que tengo aquí. Aquí voy a marcar más. Y después se hace una semicurva, como desde la mitad más o menos hacia adelante. A ver si me di 6 centímetros ahí. Sí. Puede ser 6 o 7 centímetros. Entre 6 a 8. Y ahora voy a cortar. Bueno, aquí está ya el cuello cortado. Yo hice una prueba en papel, lo coloqué sobre el maniquí para ver cómo iba a quedar, porque aquí en el trazo lo veo muy angosto, pero como yo soy de torso pequeño, ya colocada en el maniquí, veo que sí va a quedar bien. Aquí les dejo una foto. Y esta marca, se me olvidó pasarla. Nada más se pasa la marca hacia el lado de atrás, aquí está, y se coloca el cuello nuevamente aquí. Y pasamos la marca acá. Este es el piquete que debemos unir aquí cuando coloquemos el cuello. Y acá abajo también lo debemos marcar. Aquí tengo ya todas las piezas para la blusa. La espalda, delantero, pie de cuello, cuello y la plaqueta para poner los botones. De estas se van a cortar 2 de tela. Cortar 2 en tela. Y vamos a ocupar 2 trozos de entretela que midan la mitad sin contar el margen de costura. Sería esta medida. Para mí serían 2.5 centímetros o 1 pulgada. Y esa se va a colocar aquí sobre el lado que va a ir por fuera de la blusa. Esto ya lo vamos a ver más adelante. El cuello. El cuello se van a cortar 2 al doblez de tela. Vamos a cortar 2 de tela y 2 de entretela. 2 tela, 2 entretela. No, de hecho creo que se ocupa 1. 1 de entretela. Para la tela principal se va a agregar margen de costura y para la entretela se corta así. Pie de cuello también. 2 tela, 1 entretela. Para el delantero vamos a cortar 2 piezas. Para la espalda vamos a cortar 1. Corté la pieza de espalda al doblez de la tela. Y después 2 piezas del molde delantero. Acomodar piezas del cuello al doblez de tela y agregar 1 centímetro de margen de costura. Planchar entretela sobre el revés de la tela con lado rasposo hacia abajo.
Así es como quedan las piezas. Ya uní las piezas del cuello con derechos encontrados. Voy a coser desde esta esquina hacia la otra, dejando abierta la parte que se une al pie de cuello. Se cortan las esquinas y se voltea al derecho. Después se plancha para aplanar la tela. Hice una sobrepuntada cerca del borde. Este paso es opcional, creo que el vestido de Merlina no lo tiene así. Como la tela queda gruesa ahí en la esquina, se andaba atorando, pero con ayuda del alfiler logré sacarla. Ahora se une la pieza del pie de cuello que tiene entretela a la pieza del cuello con entretela también. Se unen los centros de las dos piezas y después la marca del cruce del pie de cuello con las esquinas del cuello. Se va a coser desde una marca del cruce hasta la otra. Se coloca la otra pieza del pie de cuello por debajo con derecho hacia arriba y se une con alfileres. Se cose desde donde empieza el doblez hasta el otro lado. En la parte que ya cosí voy a tratar de pasar sobre las mismas puntadas. Se corta la mitad del margen de costura en ambas curvas y se voltea hacia el derecho. Se plancha para aplanar la tela. Se dobla la tela y se cortan dos piezas para la tapeta. Ya le coloqué la entretela solo en la mitad de la tapeta y ese lado lo enfrenté con el lado derecho del centro delantero de la blusa. Esta tela se deshilacha mucho, así que a remover los hilos. Se dobla el margen de costura hacia adentro y después se dobla la tapeta a la mitad. Como la blusa es transparente, traté de que quedara lo más alineada posible para que no se viera mal por fuera.
Cosí cerca del borde interior de la pieza. Asegurándome de que sea el lado derecho de la blusa, hago lo mismo del otro lado. En los hombros ya hice la costura francesa. Ahora la voy a hacer en los costados. Se unen los costados con derechos encontrados. Yo cosí a 1/4 de pulgada. Después recorté el margen de costura a la mitad. Se voltea por el lado del revés y se cose nuevamente a 1/4 de pulgada para que quede el margen de costura escondido. Para colocar el cuello, localicé el centro del cuello y el centro de la espalda en la blusa. Primero se unen las piezas en los centros con derechos encontrados. Y después las esquinas. Se distribuye la tela lo mejor posible para que no se vayan a hacer frunces al momento de coser.
Se cose por el margen de costura con cuidado de no coser la pieza de arriba. Ahora se acomoda la costura de la otra pieza hacia adentro. Se puede hilvanar en lugar de usar alfileres. Después se cose cerca del borde. Yo comencé por dentro de la tapeta y cosí alrededor del pie de cuello hasta llegar nuevamente al punto de partida. Ese remate de costura se va a cubrir cuando se doble el cuello. Hice una sobrepuntada en la costura de los hombros para aplanar la tela y también remallé las sisas de la blusa. En la tapeta del lado derecho marqué los ojales en el centro. El primer ojal va en el pie de cuello. El segundo a 6 centímetros de la costura y el resto a 8 centímetros de distancia. Vi un tutorial donde dice que esta medida es para talla chica y mediana. Y para la talla grande son 9 centímetros de distancia después de los primeros 6 centímetros. Aquí ya tengo listo el prensatelas para botones. Ya hice una prueba también en tela con entretela. Le coloqué el botón en la parte de atrás, que es lo que va a determinar el largo del ojal. Yo hago un nudo con los hilos que quedan en la parte de atrás.
corto y después paso los hilos de adelante hacia atrás y hago nudo también. El ojal del pie de cuello fue el único que me hizo sufrir. Al principio se me olvidó reiniciar el ojal, así que a practicar en el retazo de tela primero. Después se quedó atorado a medio camino. Lo que hice fue practicar en la tela nuevamente, comenzar a hacer el ojal y cuando iba más o menos donde dejó de coser en la blusa, ahí corté el hilo y volví a la tela de la blusa y así pude terminarlo sin tener que descoser. Hice los ojales con el descosedor. Es mejor colocar un alfiler al final para que no se vaya a pasar. Yo aquí me arriesgué, pero no lo recomiendo. Para colocar los botones, uní las tapetas con alfileres y marqué en el centro de los ojales. Coloqué una aguja gruesa en el centro para que no quedaran tan ajustados los botones. No tengo tanta experiencia colocando botones, así que háganlo como les funcione mejor. Para los solanes corté 3 piezas de 12 centímetros por 2.75 metros. Es el doble de la medida donde voy a colocarlos. Remallé los bordes de los solanes. Una forma de terminar la costura de la remalladora es pasar el hilo con una aguja grande por debajo de la costura y después cortar. Después fruncí los solanes con el prensatelas para fruncido.
Coloqué el holán con alfileres dejando la costura por debajo a 1 pulgada aproximadamente del borde. El segundo lo coloqué en el centro y el último en el borde. Como pueden ver, el holán lo coloqué por dentro de la tapeta. Mi recomendación es que marquen en ambos lados de la tapeta la altura de los holanes, porque a mí me quedaron un poco chuecos. Como el primer holán quedó muy levantado, decidí colocar los otros dos hacia el otro lado. En la parte de enfrente dejé los holanes un poco más separados y planché a temperatura baja el holán para aplanarlo un poco y sí se acomodó. Voy a tratar de explicar un poco cómo medí yo para sacar las medidas de mis holanes y cada pieza que voy a usar para la falda. Este es más o menos como yo quiero que me quede. Aquí desde la cintura hasta la cadera yo quiero que vayan 2 piezas. Aquí los voy a fruncir un poco y las voy a unir. Entonces usé para el ancho, que es de aquí para acá, medida de cintura por 1.5. Se va a fruncir a la medida de la blusa. Después la segunda pieza va a ser el ancho de la primera pieza por 1.5. También se puede multiplicar por 2, pero eso va a depender de qué tanto vuelo quieren. Esta tela es un poco tiesa y no tiene una bonita caída, así que yo lo voy a multiplicar solo por 1.5.
Y después, por debajo de los solanes, del primero y del segundo, lleva 2 piezas que son los conectores de los solanes. Y esos van a medir el mismo ancho de la segunda pieza. Pero cada pieza yo la estoy haciendo más larga que la anterior. Igual como aquí hice esta pieza más pequeña que la segunda. También al conector. Este es un poco complicado, pero así es como yo lo hice. Aquí dibujé la falda. Desde la cintura a la cadera. Mide 8 pulgadas. Lo dividí entre 2, 4. A la primera pieza le quité media pulgada y se lo dejé a la segunda. Después, de la altura de la cadera hasta el largo total, lo dividí entre 3 y volví a hacer lo mismo. Dejé cada pieza más grande que la anterior, pero sin pasarme del largo total de la falda. Después, al largo de cada pieza le agregué margen de costura, arriba y abajo, para conectar con las otras piezas. Esta es pieza 1 y pieza 2, conector 1, conector 3. Estos son para conectar los solanes. Esta última pieza no se ocupa, pero la medida igual la necesitamos para saber el largo del tercer olán. Y ahorita vamos a sacar las medidas de los olanes. Por ejemplo, olán 1 es la medida del ancho del conector por 1.5. Entonces, estas medidas acá son las medidas finales, porque este es el largo del conector más el margen de costura. Entonces, olán 1 sería 7.25, yo estoy usando pulgadas, más 1.5 pulgadas para el olán, porque cada olán va a cubrir la costura que queda por debajo. Bueno, aquí explico cómo van los olanes. La primera pieza, medida de cintura por 1.5. Segunda pieza, medida de pieza 1 por 1.5. Se frunce a la medida de la primera pieza y se cose. El conector 1 va a ser la misma medida de la pieza 1, pero el largo es diferente. Recuerden que acá hicimos las sumas ya. Entonces, estas son las medidas finales ya con el margen de costura. Para los olanes. Olán 1, la medida del conector 1 por 1.5. Más 1.5 pulgadas o 4 centímetros, si están usando centímetros. ¿Para qué es el 1.5 pulgadas? Eso es para cubrir esta costura que va a quedar abajo. Si la dejamos de la misma medida del conector, nos va a quedar así. Y no queremos eso. Queremos que el olán cubra esa costura. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo olán. El segundo olán es la medida del primer olán de ancho por 1.5. Después tenemos el segundo conector, que es la misma medida del primer conector. El tercer olán va a ser la medida del segundo por 1.5. Pero al tercer olán no se le va a agregar el extra para cubrir costura porque ya no vamos a tener costura por debajo. Por ejemplo, este lleva extra porque va a cubrir esta costura. Y el tercer olán ya no tiene nada que cubrir, entonces ya no ocupamos agregar el 1.5 pulgadas o 4 centímetros. Y ya ese olán nos debe de dar el largo total de la falda. Por eso aquí tenemos la medida de esta pieza más margen de costura. Si van a hacer dobladillo, pues le van a agregar margen de costura arriba y abajo. Si solo se usa remalladora, podemos eliminar el margen de costura de la parte de abajo. Eso ya va a depender de cómo estamos trabajando las piezas. Yo ocupé 7 yardas de tela y aquí hice un dibujo para calcular más o menos cómo cortar las piezas. Los olanes los corté al hilo de la tela, pero la blusa sí la corté acá, como debe de ir. Así es el hilo de la tela, la blusa está bien así. Los olanes los corté también a largo de la tela. El tercer olán no me salió completo porque estaba cortando una de estas piezas y me equivoqué en la medida y la tuve que cortar nuevamente y no me acordaba que tenía que cortar este olán. Pero no pasó nada, solamente corté 2 pedazos de tela, uno como de 5 metros y después el resto. Claro que hay que tomar el ancho de la tela. Mi tela
medía 58 pulgadas de ancho. Y sí me ayudó a hacer este sketch para no desperdiciar tanta tela. La pieza 1 se va a fruncir al ancho de la tela de la blusa, pero no se van a unir todavía. Esto se va a hacer ya al final. Después vamos a fruncir pieza 2 al ancho de la primera pieza y vamos a coser derecho con derecho y se cose por el lado del revés. Después vamos a fruncir Holland 2 al ancho del conector 1. Se coloca derecho hacia arriba del conector y derecho hacia arriba del Holland. Así es como debe de ir. Se puede hacer una puntada de hilván primero y después coser con la pieza 2. Se va a hacer lo mismo con el Holland 2 y el conector 2. Y para conectar el Holland 3, se va a fruncir el Holland al ancho del conector 2 y después vamos a unir derecho con derecho. Así. Y se va a coser y después se voltea al derecho y así es como debe de quedar. Y ya esa costura se cubre con el Holland 2. Aquí estaba terminando de fruncir los holanes. Después de fruncir todos, distribuí el fruncido un poco y lo ajusté para que quedara el mismo ancho de los conectores. En la unión del conector dejé 5 centímetros aproximadamente sin coser al principio y al final. Después de unir pieza 1 y 2, remallé las dos piezas juntas para que no quedara tan abultado. Uní conector 1 con Holland 1. También conector 2 con Holland 2. Y aquí está el Holland 3 ya fruncido a la medida del conector 2. Ahora se une esta pieza a la pieza 2 con derechos encontrados, dejando el espacio de 5 centímetros al principio y al final sin coser. Después se cose la otra pieza al conector 1 y por último se cose el Holland 3 al conector 2. Ya uní todas las piezas. Ahora volteé hacia el revés. Voy a comenzar a cerrar la falda acá en la parte de arriba. Yo aquí dejé los hilitos por si necesito fruncir más tarde para unir a la blusa. Voy a coser esta pieza. Aquí voy a cerrar. Derecho con derecho. Después voy a cerrar el Holland 1. Holland 1. Después cierro el conector 1. Empujé el Holland hacia adentro. Ahora cierro el Holland 2. Lo empujo hacia adentro. Cierro el conector 2. Y por último, el Holland 3. Ya que están todas las piezas cerradas, aquí va a estar cerrado. Se van a unir las piezas así para cerrar el espacio que habíamos dejado sin coser. Y así van a quedar los holanes más sueltos que si cerráramos todo junto. Si cerramos todo junto, no van a quedar los holanes tan sueltos en la parte de atrás. Por eso me gusta este método.
Ahora sí, ya tengo el holán cerrado y el conector. Ahora voy a unir aquí en el centro, uniendo las costuras. Podemos dejar abiertas o una costura hacia un lado y la otra hacia el otro. Coloco un alfiler ahí. Y voy a coser con el lado fruncido hacia arriba para ir acomodando ahí el fruncido. Acá de este lado quedó bien, parejo. De acá tengo que acomodarle ahí un poquito. Voy a comenzar a coser sobre las últimas puntadas que había hecho. Remato costura. Y aquí tengo que acomodar el fruncido. Coso sobre las puntadas que había hecho anteriormente para cerrar el espacio y remato costura. Bueno, ahí está la primera pieza. Ahora vamos a cerrar acá la segunda. Aquí voy a cortar los hilos de una vez. Ya vi que no me hicieron falta, que lo puedo acomodar con la mano. Bueno, ahora voy a cerrar aquí. Aquí uno las costuras. Y el fruncido en el centro. Aquí ya tengo 3 piezas que voy a unir. Aquí acomodo el fruncido. Ahora voy a unir la blusa con la falda. Aquí cosí estas 2 piezas para cerrarla, dejando la pieza que lleva los ojales por arriba de la que lleva los botones. Aquí hice una costura y después dividí en 4 partes. Aquí tengo el centro de la parte de atrás. Las costuras son los otros 2 puntos de división. Y el centro delantero va a ser aquí. También la falda ya la dividí en 4 partes y expandí un poco el fruncido para que quede de la misma medida a la blusa. Ahora voy a colocar la blusa con el derecho hacia afuera. La voy a colocar dentro de la falda, que ya está con el revés hacia afuera. Es decir, que tienen que quedar los derechos juntos. Aquí voy a unir. Aquí tengo el centro de la espalda de la blusa. La voy a unir con la costura de la falda. Voy a cortar
Oh no, esos son los hilos del fruncido. Ahí los voy a dejar por si ocupo acomodar. Ahora voy a unir la costura de la blusa. Ah, ya se me perdió el otro alfiler. Bueno, a ver, vamos a encontrarlo. Ahí está uno. Aquí está el otro centro. Ese centro con la costura del costado de la blusa. Y en la blusa debe de quedar la costura hacia atrás. Acá uno la otra costura de la blusa con el otro alfiler. Y por último, el centro de la blusa con el centro delantero de la falda. Aquí está un poco grueso, entonces yo voy a colocar estos alfileres por un lado. Porque estos alfileres son muy delgaditos, se pueden doblar fácilmente. Ahora voy a revisar que el fruncido quede de la misma medida de la pieza de la blusa. Aquí necesito fruncir un poquito más. Hago lo mismo de este lado. Bueno, de hecho debo de hacer las partes del frente primero. Yo coloco muchos alfileres. Cada quien coloca los que creen necesarios. Aquí se voy a ocupar fruncir un poquito. Y ahora voy a comenzar a coser aquí, donde está la costura. Remato costura y coso todo alrededor hasta llegar nuevamente a donde está la costura. Y remato costura. El vestido se puede dejar así, ya que va a llevar un cinturón, o si no le podemos colocar un poco de elástico. Se coloca el hilo elástico en la bobina sin estirar, de la misma forma en que se coloca en el hilo normal. Se inserta la bobina de la misma forma jalando el elástico hacia atrás. La aguja se enhebra con hilo normal. Yo usé la tensión en el número 5 y el largo de puntada en el número 4, que es la más larga en mi máquina. Siempre hay que hacer pruebas antes de coser en el proyecto final.
Yo no rematé costura, lo que hice fue verificar el fruncido, jalar el elástico para fruncir un poco más y después hice un nudo para asegurar las costuras. Compré un body con tirantes y me hice una falda medio circular para usar debajo del vestido. Aquí está el resultado final. Déjenme sus opiniones en los comentarios del video.